Bueno, esta semana, el día martes, ingresó a la legislatura el presupuesto para el año que viene de la provincia y bueno, salió el ministro de Finanzas de la provincia a hablar, Osvaldo Giordano, que también está con nosotros en este resumen de noticias. Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bueno, a ver cómo podemos de alguna manera resumir qué es lo que contiene este presupuesto que ingresó a la legislatura. Bueno, ustedes saben, en realidad son 3 leyes, porque incluye el presupuesto y la parte tributaria. Es la ley de leyes, se llama. Sí. En los países bien organizados es la principal ley, porque es la planificación del Estado para el próximo año y para varios años en adelante. En nuestro país está bastante jerarquizado y bueno, apuntamos. Es que mucho se ha dibujado también, ¿no? Sí, bueno, un Mucho contexto se ha de dibujado. inflación es difícil también planificar. Somos imprevisibles los argentinos, con lo cual. Pero bueno, hemos hecho mucho esfuerzo en tratar de mejorar la calidad y hacer una formulación lo más ajustado a lo que técnicamente se podía hacer. Yo diría que en términos de ingreso la principal novedad es que no hay aumento de impuestos, sino que apostamos a sostener el financiamiento del Estado a partir de luchar de una manera sistemática contra la inflación y la mora, algo que ya estamos haciendo, no es que No hay aumento de impuestos. No hay Esto no aumento. significa que paguen menos de impuestos la gente. Efectivamente, que hay actualizaciones sí las hay, pero no hay un aumento, no hay nuevos impuestos ni aumento de impuestos. Y por el lado de los gastos, diría que un presupuesto muy innovador en cuanto al énfasis en la obra pública. Yo creo que va a ser récord histórico para Córdoba la inversión que se está proponiendo. Yo creo que es un enorme desafío, no solo financiero, sino de gestión, de poder concretar todas esas obras, pero creo que todos coincidimos en la necesidad de hacerlo, lo cual requiere austeridad en los gastos corrientes y generar un superávit de corriente importante y suplementarlo con deuda a los fines de poder concretar estas obras que yo creo que son trascendentales para el desarrollo de la provincia. Vamos a traducir al cordobés básico esto de que no va a haber aumento de impuestos, pero en realidad me va a venir un 30 o un 35% más de lo que pagaba el año pasado de impuestos. Eso significa que va a haber un revalúo del valor de las propiedades, claro, una y no se aumenta el actualización, impuesto. claro, una actualización de impuestos. Tal vez por ahí la gente lo vea más claro con el impuesto a las ganancias a nivel nacional. Hay impuestos en los cuales, si uno no actualiza, cambia el impuesto en un contexto de tanta inflación. Si hubiera estabilidad no pasaría nada, pero si hay inflación, por ejemplo, ganancia, ¿qué hacía el anterior gobierno? No actualizaba los parámetros del impuesto. Cada vez cobraba más. Más gente había pagando el impuesto, Claro. y la que estaba cada vez pagaba más. Entonces, actualizar los parámetros no quiere decir que cambió el impuesto, sino que lo tratamos de mantener. En el caso del sistema tributario de Córdoba hay fenómenos parecidos a ese, por ejemplo, el impuesto al ingreso bruto. Por ejemplo, nosotros tenemos un descuento del 30% para las pequeñas empresas, definiendo en pequeñas empresas las que facturan hasta tal monto. Si uno no actualiza ese monto, cada vez hay menos pequeñas empresas, no porque la empresa sea ¿Y más grande. actualizan ese monto? Actualizamos ese monto y varios otros montos de ingreso bruto. Y por el lado de los impuestos que se llaman patrimoniales, que es autos y inmuebles, lo que tratamos Autos por dos, ¿no? Después vamos a hablar del segundo de los autos. Uno que vino por la emergencia y se quedó definitivamente. Sí. La infraestructura. Sí, bueno, es un impuesto, en la práctica es un impuesto a los autos, ¿no? Sí. Lo que hace el impuesto es que toma el valor de diciembre de un año, es decir, el impuesto que estamos pagando hoy es el valor de los autos de diciembre del año pasado y el del inmobiliario es el valor de los inmuebles de diciembre del año pasado. Lo que hemos tratado de hacer es actualizar ese valor a diciembre de este año. En el caso de los autos es como que no se ve porque se usa un índice, una valorización que hace a cara, digamos, en base a una encuesta de los autos, pero en la práctica es eso. En el caso del inmobiliario, bueno, es un poco más visible porque, bueno, explícitamente la ley lo establece que depende de los inmuebles porque ha habido muchas variaciones entre medio, pero más o menos estamos en un 30% para los urbanos y un 35% para los rurales. Pero básicamente es intentar actualizarlo en base a lo que ha sido la variación de precios de todo este año, de diciembre a diciembre. Te escuché decir esta semana de que la revaluación, digamos, o la actualización que hicieron sobre el impuesto inmobiliario es menor a la que hace la municipalidad sobre los inmuebles. Sí, o sea, la tasación de la propiedad, el valor de la propiedad. Claro, la municipalidad dice, bueno, aumento menos los impuestos de inmobiliario, aumenta en realidad otros impuestos, los impuestos al consumo, pero nosotros, aún con esa actualización, y eso demuestra lo atrasado que estaban, estamos en una evaluación que es más o menos la mitad de la de la Municipalidad de Córdoba. En el caso de los rurales también. A ver si me queda claro. El valor de mi propiedad para cobrarme el impuesto inmobiliario provincial es la mitad de lo que me cobra la municipalidad. Sí. Y de hecho, cuando uno lo mira en la recaudación se refleja. La Municipalidad de Córdoba factura, no es que cobre, pero emite cedulones por un valor parecido al de la provincia
y la provincia es la ciudad más todo el interior, es decir, claro, todo lo que emite la provincia equivale más o menos al mismo de la municipalidad. Y te decía que en el rural estábamos peor todavía porque teníamos valuaciones en la época de la convertibilidad, del principio de los años 90. ¿Y por qué no se actualizó eso durante los gobiernos anteriores? Los gobiernos fundamentalmente de De la Sota, que decían que había un parate para mantener una buena relación con el campo, digamos. Sí, no, y bueno, lo que pasa es que como de la evaluación la nación cobra algunos impuestos, fue una manera en esta puja que teníamos con el gobierno nacional de decir, bueno, no te voy a aumentar la evaluación de los campos de los cordobeses para que en definitiva el principal beneficiario sea la nación porque claro, cobra sobre esa evaluación. Esas guerras que lamentablemente se tuvimos, tiene que terminar, ¿no? Y que bueno, estamos en pos, de hecho, bueno, trabajamos muy coordinadamente, sobre todo con Santa Fe y Buenos Aires, en la idea de ir sincerando esto. Es decir, y el gobierno nacional también nos ha apoyado en la idea de ir sincerando. Con este cambio, que es muy grande, si estamos evaluaciones multiplicando por 15 más o menos, no en el impuesto, no por el impuesto. En la evaluación, de los campos. Hemos llegado más o menos al nivel de Santa Fe y de Buenos Aires para campos parecidos. Hay campos del norte que hace 20 años no producían nada, Ese eran tunas, y ahora sacan 20 o 22 hectáreas de quintales, de soja, sí, y no pueden pagar lo mismo que pagaban 20 años atrás. Ese es una otro cuestión problema. de lógica. Claro, ¿no? No era solo que todo estaba atrasado, sino que había cosas mucho más atrasadas que otras. Entonces, el campo que vos decías probablemente tenga un aumento mayor que un Marco Juárez, que ya era una zona muy productiva ya en la década de los 90. ¿En Santa Fe cómo estamos en comparación con Santa Fe, con los impuestos que cobraba Córdoba y los que cobraba Santa Fe? Mira, yo creo que con esto vamos a quedar, si bien siempre hay dificultad para compararlo, pero vamos a estar bastante en línea, probablemente un poco por debajo todavía de Santa Fe. Y el sector agropecuario respecto a Buenos Aires, sí, bastante por debajo. Piensen ustedes que en Buenos Aires el sector agropecuario también tiene el ingreso bruto, que en Córdoba está exento, de manera que todavía siguen siendo impuestos, creo que en principio más bajos que de estas dos provincias que son las más parecidas, ¿no? A Córdoba. Buenos Aires y Santa Fe. Y Santa Fe, ¿no? Y Santa Fe. Sí. Esta semana hablando con Pisicini y la Federación Agraria dice, no tenemos problema que nos cobren impuestos, pero que lo devuelvan en rutas. Que nos devuelvan rutas, que no se inunden los campos, que nos garanticen productividad en ese sentido. Yo soy de los que piensa así. Dice, hay otro que le gustaba que le cobren impuestos bajos. Yo decía, cobren no, pero dame ruta. Estoy totalmente de acuerdo. Y este presupuesto refleja eso. Refleja, vamos a hacer un esfuerzo compartido. ¿Y van a hacer la ruta? Por supuesto, está, bueno, vos fíjate en el presupuesto. Por lo menos está reflejado en el presupuesto. Está en el presupuesto, hay un listado enorme, es un récord de inversión. Te diría, no menos de 3 veces más del año que más se invirtió en Córdoba, y ruta es, bueno, el componente más alto de inversión. Ese es el destino principal de esta masa de recursos, para lo cual, bueno, hay que hacer un sacrificio en otras áreas, de mucha austeridad para generar un excedente, y aún así, como te decía antes, que se han contraído deuda para poder cubrir esto. Así que yo creo que estamos totalmente de acuerdo, y más, hemos estado en una reunión con la mesa y le hemos explicado esto, hemos coincidido y lo hemos convocado a que nos ayuden a gestionar, porque no es fácil hacer un plan de obras como de este tipo, y por ejemplo para caminos secundarios, ellos a través de los consorcios camineros tienen un rol importante, de manera que yo creo que, bueno, pasado estos rispideces del presupuesto, lo importante es que nos pongamos a trabajar para que se cumpla esto de poder hacer todas las obras. Volvamos al inmobiliario urbano, pero del interior. En el interior la gente, en San Francisco, en Río Cuarto, en Villa María, en Belville, ¿la gente paga menos por sus propiedades que si vivís en capital o no? Tenemos un problema de evaluación, tenemos atraso y hemos tratado, dijimos, bueno, esto va a ser un plan gradual, hemos hecho un primer paso de sinceramiento en las evaluaciones. En general, sí, está más atrasado a las evaluaciones del interior que la de la capital, y la explicación es que en la capital tomamos la evaluación de la municipalidad, que la municipalidad hace algunos años hizo un estudio grande financiado con el BID de un revalúo de todas las propiedades. Entonces ahí, gracias a un convenio que hicimos con la municipalidad, tomamos esa evaluación, pero era tan grande la diferencia con las evaluaciones que tiene la provincia que dijimos, bueno, vamos a tomar la mitad de la evaluación que tiene la ciudad. Esta semana hubo medidas de fuerza por parte de la UPC, hubo paro de SADOP y también de la UPC, y reclaman dos cosas. Primero, la reapertura paritaria, que lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. El gobierno contestó que no va a haber reapertura paritaria, sí que hay una posibilidad de bono, que ya te le voy a preguntar. Pero además reclaman por el tema de la caja, dicen, le han puesto 1.500 millones de pesos, le han devuelto 1.500 millones a la caja, y eso lo tendría que haber distribuido, me decía Montserrat, entre los compañeros que le habían sacado el 11
¿Cuál es la posición oficial? No, a ver, la caja le garantiza a un jubilado, desde el momento que era activo pasa a ser jubilado, cobrar no menos del 90% de lo que cobra como activo. Digo, no menos del 90% porque depende de la antigüedad, de la cantidad de años de servicio. Por ahí, la mayoría de la gente llega con más de 30 años de servicio, con lo cual casi se acerca al 100% así de bolsillo. Un jubilado cobra prácticamente lo mismo. A ver, lo mismo que cobro o casi lo mismo, 90%, para hacer un promedio de lo que cobro de bolsillo en actividad, cuando me jubilo también lo cobro, el 90% por lo 90, menos. 95, por lo menos. Bueno, uno jubilado, bueno, no tiene gasto de transporte, vestimenta, no come afuera de su casa. Es decir, hay una serie de gastos que como activo sí los tiene y que no los tiene. De manera que es un valor muy razonable. De hecho, hay pocos sistemas en el mundo. Está muy lejos de lo del ANSES también, hay una enorme diferencia. Pero bueno, lo del ANSES yo no 60, lo tomo... 65, 63, no 67. lo tomo como referencia porque no es algo deseable, pero digo, tomemos países desarrollados y demás, hay pocos que en el mundo que garanticen. Entonces, es un sistema consolidado que da una muy buena protección, da tranquilidad a la gente, y lo que hizo este convenio es darle una tranquilidad adicional, que es eso que dice la ley, tener la plata para cumplirlo, porque bueno, hay muchas leyes, viste, que prometen cosas y que después en la práctica no se pueden llevar a la práctica por falta de presupuesto. Lo bueno de este convenio es que consolida eso en el sentido de decir, bueno, acá está la plata, y con esa plata que se hizo se saneó el sistema. Es decir, la caja tenía una deuda muy grande con la provincia, se ha saneado, está capitalizada, está en una situación mucho mejor que en el pasado, y el convenio además lo que dice es que la provincia tenía razón cuando decía no me mandan la plata porque no armonizaron. Bueno, ahora la Nación reconoció que no era cierto, reconoció de que Córdoba ya había hecho todos los cambios y que por lo tanto no es necesario ningún cambio. El único compromiso que hemos asumido es un cambio contable dentro de la caja, pero ninguna cosa que afecte y que pueda haber un jubilado. De manera que yo creo que es algo que, lejos de molestar, debería tranquilizar a la gente y sentirse más seguro por el hecho de que no solo no se cambió, no solo que no se comprometió ningún cambio, sino que ahora hay una situación financiera mucho más sólida que en el pasado. ¿Cómo está el pago con los proveedores? Esta semana fue noticia también que los anestesiólogos se quejaban porque decían de que el APROS, creo que era la obra social del Estado, le debía 8 o 9 millones de pesos que no les estaba pagando. Había clínicas en el interior que no tenían anestesiólogos para llevar adelante intervenciones quirúrgicas. Bueno, intervino el ministro de Salud. El vocero era Francioni, el ex diputado de Unión por Córdoba, luego devenido al kirchnerismo, al Frente para la Victoria, que es justamente de la Asociación de Anestesiólogos del Interior. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Se atrasan los pagos por algo en particular? ¿Hay plata? ¿No hay plata? Mira, es cierto que el año pasado la provincia en algunos casos se atrasó por no tener plata. Y bueno, sabíamos cuál era el contexto y las razones. 2015. Exactamente. Desde el 2015, es decir, desde que hemos iniciado esta gestión y básicamente, bueno, por todos estos arreglos que hemos hecho con el gobierno nacional y, bueno, y el esfuerzo que se ha hecho de gestión, se ha normalizado, es decir, no hay ningún pago que esté suspendido por falta de plata. Bien. Puede aparecer un problema, es decir, también está el tema del transporte. Hubo hace también un tiempo, el tema del transporte esta semana. Que nosotros desde Finanzas lo suspendimos porque era una empresa que le debía renta y nos pareció lógico que para cobrarle al Estado estemos primero en la fila, pero cuando hay que pagar no nos hagamos los distraídos. Entonces dijimos, hasta que no pague no le vamos a pagar. Y puede haber cuestiones operativas que ya desconozco, digamos, como finanzas. Así que, bueno, si hay algún tema con algún proveedor o con un proveedor, como el caso de las empresas de transporte, ya es un tema de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Salud o del APROS, como vos señalas, pero no es un tema de plata. A mí eso me parece absolutamente justo. Yo creo que para ser proveedor del Estado tenés que estar al día con el Estado. Esto es una cuestión de lógica. No resiste el más mínimo análisis. Esta semana me llamó algo la atención. En tribunales, a todos los funcionarios judiciales que tenían deuda con la provincia, les llegó un informe de personal. Sí. Diciendo, señor, usted le debe 150 pesos del año no sé cuánto, tiene que pagarlo. Mirá, en la misma lógica, ¿no? De ética, de decir, si yo cobro mi sueldo, sobre todo sueldos como de lo que estamos hablando, no puedo deberle al Estado. Decir, obviamente, no resiste mejor análisis. No son deudas escandalosas, es decir, uno ve, en general son deudas de pequeño monto. Por supuesto que son tanta gente que multiplicado, bueno, da una pero cifra tiene grande, que dar el ejemplo. Pero no resiste menor análisis, por eso, y no lo hemos hecho con el espíritu de escrache, porque hemos evitado dar nombres, porque no es mi estilo el escrachar, pero nos pareció muy poco ético. Por eso, bueno, si sos empleado público, vos sabés que tu recibo de sueldo... ¿Esto es con todos los empleados públicos? Con todo empleado público que entra a ver su recibo de sueldos en la web, digamos, para bajar su recibo de sueldo. Usted registra deuda con la provincia. Le dice rentas,
Me parece fenómeno. En estos casos, digamos, de sueldo más alto, bueno, y ante el hecho de que no, bueno, por supuesto le mandamos mail, aviso y demás, y no teníamos respuesta, hemos ido a cada uno de los organismos, fuimos también a la legislatura, que bueno, ha ido algunos rispideces por las características, ¿no?, de la legislatura, el Poder Judicial, a las empresas públicas que tienen sueldos altos, tanto EP como el banco, y al área de recursos humanos, para decirle, mire, tiene estos empleados, pídale por favor que regularicen. Porque no nos parece lógico, digamos, que vos, si con los impuestos te pagan el sueldo, no pagan los impuestos. La última, bono de fin de año. Vidal no tenía un peso, finalmente apareció el dinero de la Nación mágico que le permite dar un bono. La Nación, que decía iban a ser 1.000, terminaron siendo entre 2.000 y 3.500. ¿Y en Córdoba? Mira, te aclaro lo de Vidal porque hablé con la Cunza, que es ministro de Economía, y me explicó, en realidad no reabrieron la paritaria, ellos... No, bono estoy hablando, no reapertura paritaria. Porque ellos, salió, viste, esta versión, ellos solo para la Administración Central tenían un vencimiento de un convenio y firmaron el otro. Se lo ha propuesto el gobernador a los gremios, sujeto a la evaluación de recaudación y a no poner en juego otras prioridades del Estado. Si el Estado no es solo pagar sueldo, el Estado es también estar con la gente que está sufriendo la pobreza, los informales, los desocupados que necesitan una mano, y también el Estado es hacer obra pública, de manera que en el marco de una ajustada evaluación de todos estos ponderadores estamos dispuestos a hablarlo. Osvaldo, muchas gracias. No, gracias, un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Antes la encuesta web en nuestra página web, www.lasemanatv.com.ar. Esta semana está relacionada